Buenas tardes, buenas noches. Al parecer, Mariano Rajoy tendrá que esperar, bueno, o nosotros, para saber quiénes son los famosos ministros, porque al parecer nos interesa más lo que pasó hace 500 años en Santo Domingo. Les dejaré para los saludos que Juan Pedro Alonso, el presidente de los provinciales dominicos de España, hará las presentaciones. Bienvenidos a todos. Con el espíritu de la comunidad dominicana de Fray Montesino, hago de portavoz de mis hermanos dominicos de la península ibérica y les saludo a todos con verdadera gratitud y agradecimiento. De un modo particular, saludamos a don Enrique Iglesias, secretario general de la Secretaría para Iberoamérica, a Fray Bruno Cadoré, maestro general de la Orden, a don José Antonio Pastor Ridruejo, don Manuel Reyes Mate y nuestro moderador, don Ricardo Añino, director de Tribuna Americana de la Casa de América. Y, como no, saludamos también de una manera especial al autor Juan Mayorga y al director Guillermo Heras de la extraordinaria representación Primeras Noticias de la Catástrofe. Saludamos también a don Vicente Jiménez, obispo de Santander y presidente de la Comisión de la Conferencia Episcopal para la Vida Religiosa, a don César Augusto Franco, obispo auxiliar de Madrid, a don Juan José Larrañeta, obispo dominico y dimisionario de Puerto Maldonado, al padre Elías Rollón, presidente nacional de CONFER, a todos los señores embajadores de Latinoamérica que nos acompañan, a tantos hermanos y hermanas nuestros de otras congregaciones que habéis querido estar presentes esta tarde con nosotros y animarnos con vuestra presencia, porque todos participamos del mismo encargo del Evangelio. Hoy hacemos realidad aquí de nuestra comunión entre tanta riqueza carismática congregacional. Saludo también de una manera especial a todas nuestras hermanas dominicas que están presentes y algunas de algunos monasterios de clausura que no están físicamente, pero que nos mandan sus saludos también y sus oraciones. Saludamos también a tantos laicos dominicos como hoy nos acompañáis, no solo de Madrid, sino también de otras provincias, que habéis venido y hoy manifestamos todos juntos que juntos podemos servir más y mejor a la predicación. Y finalmente os saludo a todos mis hermanos, a todos los amigos que nos acompañáis, amigos de la Orden, porque son momentos de profundo agradecimiento y nos sentimos realmente acompañados y felices. Los dominicos de la península ibérica no queremos dejar pasar este hecho tan singular del sermón que la comunidad de Fray Montesinos encargó predicar en la isla española, sobre todo por lo que significó de denuncia de la situación de empobrecimiento en la que se encontraban los nativos de esa isla y de petición de dignidad para sus vidas. Su predicación fue base del derecho internacional. Nuestros hermanos supieron juntar el derecho con el hecho
el derecho que aquellos hombres tenían a ser felices por ser hijos de Dios, con el hecho de indignidad en la que vivían. Es más, fueron mucho más allá de los derechos que les correspondían por justicia, apelando al Evangelio, porque el amor no tiene límites. No estáis obligados a amarlos como a vosotros mismos, dijo Montesino desde el púlpito a las autoridades. Y es también una denuncia para nuestra vida y misión en la predicación dominicana. El padre Las Casas dice que vivían en una comunidad austera de las formas, pero rica en vida, de pobreza material, pero muy firme en sus convicciones. Como dominicos, renovamos hoy nuestro compromiso de haber sido habilitados para la predicación profética del Evangelio, la predicación compasiva, unida a la vida de comunidad, como lo hicieron nuestros hermanos. Conscientes de que después de estos 500 años en la aldea global de nuestro mundo sigue habiendo un laberinto de violencia notable, muchos hermanos nuestros son invisibles, no tienen voz para los sistemas totalitarios, tantas vidas segadas en los mercados de armas y cocaína, en el tráfico de droga, son realmente explotados con todo tipo de trabajo de sol a sol, sin ninguna alternativa, privados de los servicios básicos de educación, sanidad, cultura y expresión religiosa, víctimas inocentes sometidas a un empobrecimiento enriquecedor para los que mandan. Por eso queremos seguir siendo voz clamando en nuestra aldea global para que, descentrando nuestro corazón y como mediadores de Dios en la historia, se activen por nuestra vida y nuestra predicación la compasión, la fraternidad, el amor verdadero, la participación en la organización de este mundo que es de todos. La autoridad del sufrimiento y las víctimas queremos que sigan siendo guías en nuestro quehacer teológico y pastoral de ojos abiertos, como nuestros hermanos de aquella comunidad de la Española fueron pioneros en reclamar la dignidad y los derechos humanos de los nativos. Nosotros no podemos dejar pasar estos hechos sin conmemoración, sin agradecimiento y también recordándonos la fuerza profética de la predicación, sobre todo, entre comillas, de aquellas cosas nuevas, como acusaron a la comunidad de Montesino. Cuando nos pone en diálogo con los otros y también en Occidente, hemos de mantener viva la conciencia de que hay que globalizar también los derechos y no solamente la economía, porque no lo es todo. Agradecemos finalmente de una manera especial a la Casa de América y a las personas que nos han facilitado que hoy podamos estar aquí. Don Ricardo Añino, doña Amparo García Estebaranz, Israel Doncel. Este lugar es signo de solidaridad, donde expresamos nuestro compromiso con aquellos hermanos de Latinoamérica, lejos en la distancia, pero no lejos de nuestro corazón. Nuestra solidaridad
es camino de esperanza abierto. Que con nuestro servicio fiel a la predicación sigamos siendo vida y dando vida. Pues en el arte como en la política la sorpresa es un arma inestimable. Y es un arma que utilizó hace 500 años Fray Antón Montesino cuando se subió al púlpito y tenía un público cautivo, un público que venía, que le regalaran los oídos, que le dijeran, pues ya que habían emprendido el gran viaje desde Castilla, desde Europa hasta América, querían que les hablara en el último domingo de Adviento, que les hablara de la venida de Jesús, de ese Jesús, el Cristo al que ellos adoraban y cuya figura respetaban. Y sin embargo, subió y no les dijo nada bonito. Les dijo que lo que hacían no estaba bien, que el tipo de vida que llevaban, que esos indios a los que les habían encomendado no lo estaban tratando bien y que si las cosas seguían así, se irían al infierno. La verdad es que es suficiente para sorprenderse. Para producir esa sorpresa ante un público que está esperando otra cosa, hace falta valentía. Y esa valentía es la que tuvo un dominico acompañado por sus hermanos, por sus 15 hermanos, que firmaron juntos un documento en el que se atrevían a denunciar algo. Si hoy día Fray Antón Montesino viniera a España, también encontraría un país en el que hemos luchado con muchas guerras, muchas batallas, y las lucharon muchas veces con gran ardor. A veces es cierto que son guerras que ya lucharon otros en Francia hace 20 años o en Suecia hace 40, pero lo hacemos con tantas ganas que parece que las hemos inventado nosotros. Pero eso no tiene valor, no hace falta valentía. Hoy en día todos estaríamos de acuerdo con esos derechos humanos de los que hablaba Fray Antón Montesino, pero lo que sí tiene valor es, como él, quedarse solo ante el poder. Hoy en día quizá tiene más valor ver esas palabras en las que todos estamos de acuerdo, esas guerras, esas ideas en las que todos compartimos, y darles la vuelta, a ver qué es lo que hay detrás de esas palabras de consenso, que de puro consenso no significan nada. Se me ocurren palabras como solidaridad. Cuando un bolígrafo es solidario, un partido de fútbol es solidario, cuando una acción es solidaria, cuando todo es solidario, eso quiere decir que esa palabra pierde valor, no significa nada. O cuando una palabra como solidaridad quiere decir una cosa y lo contrario, quiere decir ir y acercarse al que está más lejos y no tiene y ayudarle, pero también esconde otros conceptos como paternalismo, como yo sé mejor lo que es bueno para ti. De eso se trata, de buscar en las palabras, de buscar en esos conceptos que se nos han ido, en los que todos estamos de acuerdo, y se nos han ido incrustando significados muy diversos y perversos. Y digo esto de las palabras porque también es lo que hizo Fray Antón Montesino. Cogió una palabra como encomienda que tenía un significado positivo y era una idea positiva. Dadle a esos castellanos, andaluces que llegan a América, dadles unos cuantos indios para que los eduquen, para que los formen, para que les enseñen a todos esos conocimientos que tenían los europeos y que no tenían los americanos, que sabían leer las estrellas, sabían leer los tiempos para cultivar mejor, o hablarles de esa religión cristiana de la que ellos carecían, de ese Dios. Y sin embargo, en una realidad como esa, como la de la encomienda, como la de encomendar personas a otro para su educación, esa es la que fue subvertida para los fines propios para
para el beneficio propio de cada uno. Y eso ocurre muchas veces con las palabras en las que todos estamos de acuerdo. Hoy en día se habla de reforma, de hacer reformas, de cambiar, pero ¿cambiar para qué? ¿Acaso no estábamos bien tal y como estábamos? O sea, de hecho, muchos diríamos ahora eso de virgencita, virgencita, que me quede como estoy, viendo las que han de venir. Pero bueno, se predica la reforma y se predica igual que se predicaba hace 500 años, esa reforma, esa austeridad, que nos la vuelven a predicar de nuevo, como en tiempos de Lutero desde Alemania. Se nos predica la austeridad y la reforma a los que estamos aquí en el sur de Europa, pero debe haber algo en esas palabras en las que todos estamos de acuerdo, porque significan tantas cosas diversas que tiene que haber algo de trampa, de mentira en esas palabras. Eso es lo que hacía gente como Fray Antón Montesino. Gente también lo hacía recuerdo ahora viendo al profesor Reyes Mate, como filósofos tan pesados como Sócrates. Algunos de ustedes habrán leído los diálogos platónicos de la Apología o el Critón, y uno al leerlo se da cuenta de por qué había que matar a Sócrates, por puro pesado, porque insistía, le daban una y otra vez la posibilidad de salvarse y decía, no, es que ustedes se equivocan y esto es de esta manera. Pues eso es lo que hace una... Por eso estamos aquí 500 años después recordando a un oscuro dominico que se atrevió a subirse a un púlpito y coger una palabra, coger una idea en la que todos estaban de acuerdo y decirle, no, aquí hay trampa, aquí hay engaño. Y gracias, y procedo a presentarles a Fray Bruno Cadoré, que es el maestro general de la Orden de Predicadores, de los dominicos. Hay cerca de unos 6.000 dominicos en el mundo, o sea que cuando ven ustedes a esta persona, vean a 6.000 personas que tiene detrás, más aquellas personas a las que llegan los dominicos. Y antes de fraile fue médico, no cocinero, pero médico y pediatra, cuidaba de niños, y con él les dejo. Un cordial saludo al excelentísimo señor don Enrique Iglesias, a los obispos, don César Franco, don Vicente Jiménez y Fray Juan José Larrañeta, a los embajadores, a todos ustedes y a todos los amigos y amigas de la familia dominicana. Es un honor para mí poder dirigirme como maestro de la Orden de Predicadores a esta asamblea reunida para recordar el sermón pronunciado por nuestro hermano Antón de Montesino en nombre de su comunidad hace 500 años en la isla de La Española. Este homenaje se dirige en primer lugar a Fray Antonio y su comunidad, cuyo prior era Pedro de Córdoba, y a través de ellos a la Orden de Predicadores que les apoyó en este momento tan importante. Los recordamos porque hicieron resonar en un contexto tan difícil la voz de aquel que llama a trazar caminos de justicia en medio del desierto, y porque de este modo contribuyeron a una toma de conciencia decisiva en un momento de la historia que podríamos calificar como comienzo de una nueva era, la era de la globalización. A la par que agradezco vuestra invitación, quisiera invitaros en este día a reflexionar sobre la responsabilidad a la que estamos llamados cuando recordamos y celebramos esta palabra profética. Esta responsabilidad consiste fundamentalmente en hacer oír, como ellos lo hicieron, la llamada incesante al respeto incondicional de la dignidad de todo ser humano, sin distinción de raza, lengua, cultura o religión.
Los frailes de la Española, altamente indignados al ver cómo se trataba a los indígenas del lugar, a los que en realidad debía habérseles pedido hospitalidad, apelan a la humanidad común y preguntan, ¿acaso estos no son hombres? La etimología de las palabras tiene a menudo mucho sentido. Cuando alguien siente indignación, manifiesta que se siente testigo de una indignificación, de una acción en la que se niega su dignidad al otro. En el lenguaje criollo haitiano se utiliza una palabra muy explícita para expresar esto. Es el verbo de respectar. No se trata solamente de faltar el respeto, sino de alguna manera de no reconocer en los demás lo que significa el respeto a la dignidad humana. Todos conocemos el sentimiento de vergüenza que se produce cuando nos damos cuenta del mal que el ser humano puede causar a sus semejantes. Ese sentimiento de que debemos compartir la falta cometida por determinadas personas que destruyen la humanidad del otro. No reconocer la dignidad humana en los demás significa, en cierto sentido, no reconocer la propia dignidad, significa de respetar la dignidad del ser humano, de todos los seres humanos. Es interesante notar que esta llamada de indignación fue hecha por religiosos, pero fue hecha en nombre de un principio universal de humanidad. ¿Acaso estos no son hombres? También es importante señalar que es una llamada a favor de los demás, lo que probablemente constituye una de las principales fuerzas de las tomas de posición proféticas. Lo que está en juego es el futuro de la humanidad. Para obligarse a mirar hacia lo que realmente puede ser un futuro común de la humanidad, debe otorgarse ante todo un lugar privilegiado a aquellos con los que quizás no se comparte a priori el destino. Este es, por lo demás, un aspecto importante de la llamada que hace Montesino. Los frailes de la Española no solo no compartían el destino de los indígenas, sino que habían llegado a su tierra al mismo tiempo que los conquistadores. Podría decirse que unos llegaban en busca de riquezas y otros a evangelizar. Y sin embargo, los frailes son capaces de denunciar los excesos de su propia cultura. Son capaces de denunciar esas acciones que tal vez poco tiempo antes ellos mismos aceptaban o al menos ignoraban. Y por otra parte, ¿cómo olvidar que más tarde, sobre aquellas tierras del Caribe, llegará un tiempo más tarde en que muchas casas religiosas aceptarán sin problema tener ellas mismas esclavos? En pocas palabras, se trata de religiosos que apelan a un principio de universalidad de lo humano. ¿Cierto? Podrá decirse que, dirigiéndose a los creyentes, deben hacerles comprender que lo que está en contra de la ley moral natural está en contradicción directa con el Dios creador que confiesan. Por eso,
la terrible afirmación de Montesino: todos vosotros estáis en estado de pecado mortal. No encontramos aquí un camino para el diálogo entre humanismo y religión, entre razón y fe, dentro de un respeto mutuo y dentro de una estima mutua de lo que una y otra racionalidad pueden enseñarse recíprocamente. El objetivo de este diálogo es encontrar maneras para desalienar al ser humano, para promoverlo y respetarlo incondicionalmente, para construir un mundo en el que todos podamos participar, que todos podamos compartir y ofrecernos mutuamente. Un mundo donde todos estemos unidos por un destino común. ¿Cómo no alegrarse de este diálogo? Como ya he señalado, es importante tener en cuenta que los que hablan en la española son religiosos cristianos, porque de esto se deducen varias consecuencias. Al tomar de este modo la palabra, estos religiosos entran en el núcleo mismo de un primer debate que con frecuencia se ha denominado como la controversia de Valladolid. ¿Los indígenas del Caribe son hombres? ¿Tienen alma? La cuestión se formuló en serio en aquella época. Claro que, si me permiten, este tema no parecía haber sido un obstáculo para que los amos se creyeran con el poder de obligar a las mujeres indígenas a satisfacer sus deseos o incluso para sentirse felices de engendrar mestizos con ellas. Pero volvamos a la cuestión del alma, que ha llevado a caer en la tentación de servirse de las teorías sobre Dios para ejercer el poder sobre los hombres. Quisiera insistir sobre este último punto. En el fondo, me parece que en la indignación de los frailes de la española hay algo más que la indignación frente a la falta de respeto a la dignidad de cada hombre. Existe, y esto estará claro para ellos mismos, como para las casas y para la investigación teológica de Vitoria, una pregunta radical que se dirige al poder, al ejercicio del poder. Una pregunta dirigida al poder civil, al político, que cuestiona la legitimidad no de una exploración, sino de una conquista, no de una petición de hospitalidad en un país extranjero, sino la fuerza y la violencia con la que falsos amos autoinstituidos se comportan en la casa de los demás como si estuvieran en la propia. No de una propuesta de comercio justo, sino de lo que se manifiesta como un negocio de engaño que beneficiará a los más fuertes y debilitará a los débiles, humillándolos aún más. La pregunta radical cuestiona al poder que, para pretender imponer su fuerza, elaboró lo que resultó ser abiertamente una mentira. Se pone en cuestión las mentiras de un poder que no tiene por él mismo y desde él mismo otra legitimidad que la que le confie el pueblo para su servicio. Esta crítica del poder se revelará, como es sabido, radical, porque se tratará de discutir el poder, el ejercicio del poder, por parte también de las autoridades religiosas. Esto significa cuestionar
los compromisos entre el poder religioso y el poder civil, que mienten al mundo y que se mienten a sí mismos. Después de haber visto el lugar de la religión en el corazón del negocio de la trata de esclavos a Ouidah, Benín, por ejemplo, sabemos que es una tentación este pacto, esta alianza de los llamados fuertes en la debilidad de la mentira que pretenden dominar a los más frágiles. Pero esta crítica del poder religioso es todavía más radical. ¿Cómo justificar el ejercicio de una dominación cualquiera en nombre de una verdad que se pretende poseer cuando en realidad nos es dada gratuitamente? ¿Cuál es ese poder que se permite repartir el mundo entre los poderosos y que justifica esta acción en nombre de Dios? ¿Cómo es posible resistir a un poder que pretende apoyarse en el Dios de la Biblia para deducir preceptos que obviamente solo sirven para apoyar proyectos humanos y tan mundanos? Los dominicos de la Española fueron profetas, no solo porque recordaron la exigencia de respetar la dignidad de cada persona, la dignidad común, sino también porque manifestaron su indignación ante la idea de que era posible servirse de Dios para establecer poderes humanos, a fortiori cuando estos últimos faltan a la dignidad del ser humano. Fueron profetas porque, a su vez, siguieron el camino de aquel que era su único Señor y Maestro, Jesús de Nazaret, que los cristianos reconocemos como Cristo. Este Mesías que fue asesinado precisamente por poner en tela de juicio los poderes humanos que aplastan a la humanidad, comenzando por esos poderes a la medida del hombre que para ejercitar sus pretensiones insignificantes de poder, mienten a los hombres diciéndoles que ejercen su autoridad en nombre de Dios. Rendir homenaje a Fray Montesino invita a asumir nuestra común responsabilidad de construir una humanidad para y con todos los hombres. Y nos invita a hacerlo negando absolutamente el ejercer poderes políticos o religiosos que pueden apoyarse en la mentira. La toma de posición de los frailes en su predicación no es una palabra de condena, sino más bien una llamada a no permanecer en la ignorancia y en la ofuscación, sino a atreverse a constatar y a analizar los problemas que se presentaban con el fin de buscar para ellos soluciones radicales y estructurales. Se trata de orientar la búsqueda de la verdad al servicio de la construcción de un mundo habitable para el hombre y al mismo tiempo que se convierta en un mundo para Dios. Esta llamada, dirigida tanto al corazón como a la inteligencia del hombre, parte de la realidad. Desde el indio, dirá las casas. Así, los hermanos fueron precursores de una reflexión humanista y teológica a partir de las víctimas. Se
colocaron al lado de los que el mundo quería olvidar, aunque sin los cuales sería imposible buscar honestamente la verdad. Gracias. El profesor Pastor Ridruejo es una persona a la que yo, como muchos españoles, hemos conocido primero en forma de libro. Un libro, el libro canónico sobre Derecho Internacional, que tiene una gran virtud y es que es clarísimo, es agradable de leer y aparte es muy extenso en su conocimiento. Pero además de eso ha sido magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Les dejo con el profesor Pastor Ridruejo. Bien, doy las gracias a la Casa de América y a la Orden de Predicadores por la ocasión que me brinda de intervenir en esta mesa redonda conmemorativa del 500 aniversario del sermón de Fray Antón de Montesinos. Agradecimiento que es, por supuesto, producto de la más elemental cortesía, pero también y sobre todo porque mi participación en este acto me está rejuveneciendo, me hace revivir ilusionadamente mis años de joven profesor, cuando, al igual que mi maestro, el profesor García Arias, y otros ilustres internacionalistas de la época, Adolfo Miaja de la Muela, Camilo García Telles, dediqué en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza largas horas y gratas horas al estudio de la obra de los teólogos y juristas españoles del siglo XVI, los integrantes de la llamada Escuela de Salamanca, entre ellos la del dominico Francisco de Vitoria y la del jesuita Francisco Suárez. Cierto que lo que sabemos de Fray Antón no nos da la imagen propiamente de un hombre de ciencia, sino más bien de una persona de acción. Pero por la época en que transcurrió su vida y por sus preocupaciones humanitarias, por su independencia de opinión y por su valerosa actitud ante el poder colonial y ante el poder peninsular, bien podemos ubicar a Fray Antón en el grupo de religiosos españoles que se atrevieron a emitir juicios críticos, muy críticos, ante algunas de las realidades de la colonización, muy especialmente ante el comportamiento de los encomenderos. Me parece oportuno, en todo caso, poner de relieve la modernidad de las enseñanzas de estos pensadores españoles. Y menciono como ejemplo al padre Francisco de Vitoria, cuando sienta los grandes principios de lo que él llamó el jus in bello, derecho en la guerra, hoy derecho internacional humanitario. Grandes principios que tienen un corolario, el de la distinción entre inocentes, a los que era lícito hostigar, e inocentes, a los que no estaba permitido atacar. Principios que conservan toda su actualidad y constituyen hoy los grandes cimientos del llamado derecho internacional humanitario, el antiguo jus in bello, el que se propone el respeto de los derechos humanos en caso de conflicto armado. Y si me he permitido esta cita de Francisco de Vitoria, al que admiro, es para decir que también en el sermón de Fray Antón hay elementos de modernidad, de cara sobre todo al derecho internacional de los derechos humanos, esta rama del derecho internacional que comenzó a cobrar vida en 1945, una vez constituida la Organización de Naciones Unidas. Elementos de modernidad, si se quiere mejor rudimentos, pero que no por ello dejan de presentar gran interés. Te adelanto así cuál es el objetivo de estas palabras, cuáles son las líneas maestras de las mismas, que es valorar el discurso de Fray Antón a la luz de los grandes principios del derecho internacional de los derechos humanos. Y, por ser de interés para la mejor comprensión y seguimiento de la ponencia, trazo ahora una breve semblanza de nuestro personaje, Fray Antón, o Fray Antonio, dijo una vez Bartolomé de las Casas de Montesinos. Era el fraile, persona de sólidas convicciones religiosas, impregnada de una gran conciencia humanitaria, así como de una gran energía, tenacidad, valentía, y era también un persuasivo orador.
Y a los efectos de esta ponencia debo añadir que ha pasado a la historia, ya lo he dicho, más como hombre de acción que como hombre de pensamiento, lo cual no minimiza en absoluto la extraordinaria importancia de su obra de cara al derecho internacional de los derechos humanos. Señalo que por estas cualidades hoy somos muchos los entusiastas admiradores del fraile dominico, aclarando que entre ellos no figuran únicamente los estudiosos o los académicos, también los estados, como se demuestra por la donación de México a la República Dominicana de un monumento de homenaje a Fray Antón ubicado en el malecón de Santo Domingo, de cara al mar Caribe. Hago ahora un breve relato de las circunstancias en que se pronunció y se oyó el sermón de Fray Antón y sobre cuáles fueron sus consecuencias. Al llegar al 1510, el primer grupo de misioneros dominicos que la corona envió a la isla española, hoy como se sabe la República Dominicana y Haití, los frailes se percataron pronto del trato cruel, brutal, que los encomenderos dispensaban a los indígenas, a los indios taínos, trato permitido, tolerado por las autoridades. Y fue el cuarto domingo de Adviento de 1511, el 21 de diciembre como hoy, hace exactamente 500 años, cuando Fray Antón pronunció su celebrado discurso, de cuyo contenido solo se tiene información, parece, por la noticia que nos da otro ilustre dominico que ya ha citado, Fray Bartolomé de las Casas, en su Historia de las Indias. Y debo señalar que el sermón no representaba solo la opinión de Montesinos, sino que recogía el sentir de toda la comunidad dominica presente en la española en aquel momento. Del contenido durísimo hacia los titulares de encomiendas y hacia las autoridades, hay que decir que si se le encargó el pronunciar el discurso a Fray Antón fue al decir de Fray Bartolomé, cito, porque tenía gracia de predicar y era aspérrimo en reprender vicios. Fin de la cita. Es el caso que, terminadas sus palabras, Fray Antón bajó del púlpito con la cabeza no muy baxa, nos dice de las Casas, pese al manifiesto y general desagrado e indignación que había causado entre los oyentes. Y después de comer, sigue contándonos Fray Bartolomé, se reunió toda la ciudad en la casa del almirante don Diego de Colón, hijo del descubridor. Hoy se conserva aún en el casco histórico de Santo Domingo este palacio. Las altas autoridades acuerdan así allí trasladarse al modesto convento de los dominicos para reprender a Fray Antón y exigirle una retractación. Le recibe en la portería el padre vicario, Fray Pedro de Córdoba, y solo les comunica, el vicario, que Fray Antón volverá a predicar el domingo siguiente para decir lo que mejor le conviniese. Pero Montesinos no era hombre que se arrugase o dejase amedrentar por las autoridades y en el nuevo sermón pronunciado el 28 de diciembre siguiente corroboró y profundizó para alboroto y desasiego del auditorio todo lo dicho en las anteriores palabras. Las autoridades deciden entonces escribir al rey, lo era entonces el viudo de la reina católica Fernando el Católico, y la primera reacción del monarca fue para manifestar su disgusto con los frailes dominicos. Pero una vez que pudo contrastar la información de las autoridades y la coincidente que le transmitió un padre franciscano, Fray Alonso del Espinal, contrastada esta información con la que le dio personalmente Fray Antón, enviado a la corte por la orden de los dominicos, el monarca cambió de manera de pensar. Tal parece que era el poder de persuasión de Fray Antón. Pero hay que decir que no fue fácil a Montesinos conversar con el rey, porque llegado a la corte y a la Cámara Real, el portero le dio con la puerta en los ojos, dice Fray Bartolomé. Sin embargo, llevado de su tesón y de su convencimiento de la necesidad de poner remedio al estado de cosas en la española, se presentó el fraile otro día en la puerta de la Cámara Real y, aprovechando un descuido del portero al abrir la puerta a otro visitante, Fray Héctor se introdujo con ímpetu en ella y ya en presencia del rey, hincado de rodillas, leyó el memorial que llevaba redactado.
Lastimado y enternecido el monarca, nos dice Fray Bartolomé, aseguró a Fray Antón que mandaría entender con diligencia en ello. Y vaya si lo hizo el rey Fernando, ya que ordenó que se reuniese en Burgos en 1512 una junta de teólogos dominicos presidida por el obispo de Palencia, Juan Rodríguez de Fonseca. Y en el dictamen que redactó dicha junta se proclaman una serie de importantes derechos de los indios, importantes derechos, entre otros los muy significativos de libertad, dignidad en el trabajo, salario apropiado y propiedad de casas y haciendas. El dictamen sirvió de base a las leyes de Burgos de 27 de enero de 1512, aunque hay que decir que en cuanto a la protección de los nativos, los indios taínos, la normativa no llegó tan lejos como el dictamen y que además la normativa fue escasamente cumplida por los encomenderos y por las autoridades. Y si vista con la mentalidad de nuestros días, esa normativa dejaría que desear, en los inicios del siglo XVI suponía un paso importantísimo para la protección de los derechos fundamentales de la población indígena, porque las mencionadas leyes de Burgos dieron lugar a la puesta en marcha de un proceso que culminó en 1680 bajo el reinado de Carlos II con la promulgación de las famosas leyes de Indias. Existen en nuestros días constituciones y leyes nacionales y tratados y declaraciones internacionales que enumeran y definen con precisión derechos humanos y libertades fundamentales. Existen además mecanismos de protección, pero resulta fácil así determinar e imputar las violaciones de los derechos a las personas y a las entidades políticas responsables. Pero no era este el caso en tiempos de Fray Antón, en los inicios del siglo XVI. Así las cosas, el parámetro normativo a que acudió el dominico fue a la ley divina, a la ley de Dios, reprochando a los perpetradores la comisión de pecados mortales y anunciándoles el peligro en que andaban de su condenación, esto es, las penas del infierno. Y tras preguntar el dominico a los oyentes de su sermón si acaso los indios no eran hombres, los hechos concretos y específicos que Fray Antón describe como gravemente pecaminosos, los hechos por los que reprocha a las autoridades y a los encomenderos son los siguientes: crueldad y tiranía hacia los inocentes indígenas, situación de cruel y horrible servidumbre de estos, guerra detestable, agentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, negación de la comida y la cura de sus enfermedades que, unida al trabajo excesivo de los indios, provocaban muertes, y negligencia en el adoctrinamiento y práctica religiosa de los indios. Señalemos que los derechos fundamentales a la vida y a la dignidad planean en todo el sermón. Definidos estos comportamientos por Fray Antón como horribles pecados mortales, podemos, sin embargo, intentar una comparación de los mismos con las disposiciones hoy vigentes en los instrumentos nacionales e internacionales sobre derechos humanos. Así, la crueldad y tiranía hacia los indios sería hoy, por lo pronto, un atentado a la dignidad humana, derecho este que de modo específico inspira a todos los instrumentos nacionales e internacionales de los derechos humanos y que se define de forma específica en la Carta de Niza, hoy incorporada por referencia al Tratado de Lisboa, es decir, la enunciación de derechos fundamentales que rige en el marco de la Unión Europea. La prohibición de la servidumbre aparece en el artículo 4 de la Declaración de la Asamblea General de 10 de diciembre de 1948 y en los más importantes instrumentos internacionales: Convención Europea, Convención Interamericana, Carta Africana. La prohibición de la guerra él reprocha a las autoridades hacer la guerra a los indios. La prohibición de la guerra es una de las grandes conquistas del derecho internacional contemporáneo y resulta del artículo 4 de la Carta de Naciones Unidas. La negación a recibir alimentos y cuidados médicos es hoy violación de dos importantes derechos económicos y sociales que se enuncian en la Declaración de la Asamblea General y en los artículos 6 y concordantes del Pacto de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en instrumentos de la Organización de Estados Americanos y del Consejo de Europa y de la Organización de la Unidad Africana. Y esta comparación me sugiere dos comentarios.
El primero es para señalar que desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos hoy vigente, estos reproches son rudimentarias y excesivamente genéricas las acusaciones que se vierten en el sermón de Fray Antón. Ello era esperable, pero pese a todo, esas acusaciones constituyen una primera toma de conciencia de lo que hoy el derecho internacional de los derechos humanos considera graves violaciones de los derechos fundamentales. Encontraríamos aquí atisbos claros de modernidad en el discurso, en el sermón de Fray Antón. El segundo comentario relacionado con el anterior tiene que ver con las distintas generaciones o categorías de derechos humanos. La doctrina y los tratados internacionales y las organizaciones internacionales admiten que son estas categorías dos: primero, derechos civiles y políticos; segunda, derechos económicos, sociales y culturales. Como digo, no se trata de una construcción doctrinal, sino que está presente en los instrumentos adoptados en Naciones Unidas, en el Consejo de Europa, en la Organización de Estados Americanos y en la Organización de la Unidad Africana, porque cada uno de estos derechos es objeto de un tratado distinto y de mecanismos de protección distintos. Pero se pone de relieve atinadamente por la doctrina que existe una íntima relación entre estas dos categorías de derechos. Por ejemplo, y es obvio, el disfrute del derecho a la vida, que es el más importante de los derechos civiles, se ve satisfecho también por un no menos importante del derecho a la salud, derecho de carácter económico y social. Pues bien, si me he permitido entretener al auditorio con esta disquisición doctrinal, es para poner de relieve un segundo atisbo de modernidad de las palabras de Fray Antón de Montesinos, cuando nos dice que la falta de cuidados médicos a los indios y el hecho de someterlos a trabajos excesivos conducen a la muerte. Es decir, la violación de estos derechos económicos, sociales y culturales conllevan la privación, la violación del derecho a la vida. En el sermón de Fray Antón sale a la luz claramente esa idea, adelantándose así a lo que desde la mitad del siglo XX sostiene la doctrina especializada y resulta además de la práctica y jurisprudencia de los organismos de control y de los tribunales de derechos humanos, el europeo, el interamericano y el africano. Continúo con la comparación entre el derecho internacional contemporáneo y el discurso de Montesinos, para hacer hincapié en otro elemento de modernidad de las palabras de Fray Antón. Se trata de la recriminación que hace a los conquistadores de desencadenar una guerra detestable a gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas. Encontramos aquí una interesante manifestación de repulsa a la guerra, de rechazo a la guerra, que poco más tarde reformularía Francisco de Vitoria con su teoría de las justas e injustas causas de la conquista de América mediante procedimientos bélicos. Condena a la guerra, pues, la de Fray Antón, no enunciada ciertamente con carácter general y en términos técnicos, como lo hace hoy la Carta de Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales, pero condena basada en los mismos principios de moralidad y humanidad, principios que progresivamente, moralización y humanización, están haciendo entradas en el derecho internacional. Y poco más ya me queda por decir, además el tiempo es breve, del discurso de Fray Antón, como no sea insistir una vez más en los indiscutibles atisbos de modernidad que nos presentan. Atisbos precisamente en los sectores del derecho internacional que están beneficiándose progresivamente en nuestros días de la entrada progresiva de dos valores, lo he dicho, moralización y humanización. Es verdad que en la formación y aplicación de las normas internacionales continúan, por desgracia, siendo preponderantes los intereses soberanos, los intereses del Estado. Pese a esto, la moralización y la humanización, que ya adelantaba Fray Antón, inspiran algunas ramas de la disciplina del derecho internacional, muy particularmente el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que protege a las víctimas de la guerra. Fray Antón, pues, puede considerarse uno de los pioneros de esta concepción humanista, a fin de cuentas, del derecho internacional. Y nada más, gracias por su atención.
aunque nuestros actores que están ensayando ahí detrás se sienten cada vez más cómodos en sus hábitos de dominicos, habría que dejarles dentro de poco paso, y por eso le pediría a nuestros siguientes ponentes más brevedad. Les presento al profesor Reyes Mate, que es una persona responsable de haber traído a nuestro idioma, al español, una reflexión imprescindible a finales del siglo XX y todavía en este siglo, que es la del exterminio judío, la del cómo la cuna o la civilización más avanzada y con una racionalidad más perfecta fue capaz de cometer la mayor atrocidad. Y a eso se lo debemos al profesor Reyes Mate, a quien dejo la palabra. Pues muchas gracias. Y como lo que nos interesa es la obra de teatro, que es mucho más elocuente que mis palabras, seré breve. Digamos que América fueron muchas Españas. La de los aventureros, la de los negociantes, la de los militares, la de los evangelizadores. Pero hubo una España que no pudo ir, la que quedó arrumbada el 23 de marzo de 1492, fecha del decreto de la expulsión de los judíos. Entre las Españas que iban en busca de lo desconocido, no iba la España política que fue capaz de convivir con el diferente. Pero no faltaron españoles que iban con los ojos bien abiertos, como esa comunidad de dominicos que en 1510 salió del monasterio de Santo Tomás de Ávila con Pedro de Córdoba al frente. Eran 4, entre ellos Antón Montesinos, a los que pronto se sumaron, por lo visto, otros provenientes del convento de San Esteban de Salamanca, hasta completar una comunidad de 15 frailes, el número autorizado por la corona. Historiadores como Miguel Ángel Medina, seguramente anda por ahí, o Pedro Tomé, han llamado la atención sobre un detalle singular. Viajaban con libros. Algo excepcional, porque los libros debían quedar en los conventos para el uso de todos. Algo excepcional, pero justificable en este caso, porque había mucho que estudiar en el nuevo destino. El saber de la época estaba muy circunscrito al orbis catholicus. Ahora, sin embargo, había que interpretar el derecho, la antropología, la ciencia y la teología, teniendo en cuenta a nuevos actores que no eran de las razas conocidas, que no habían oído hablar del Evangelio y que se ubicaban allende los finisterre conocidos. Y por eso había que ir con libros. Y cuando estos corrían peligro de naufragio, como ocurrió en Campeche a la expedición de las Casas con 46 dominicos de San Esteban en el año 1544, los frailes ponían tanto empeño en salvar a los hombres como a los libros. Durante todo un año observan en la calle, estudian en los libros y rezan en sus oficios, llegando a la conclusión de que había que hablar. Encargan entonces a su mejor predicador, Montesino, que era aspérrimo en reprender vicios, que tome la palabra y diga lo que todos piensan. Y así lo hace. Ante las autoridades del reino, Antón Montesino denuncia la violencia de los conquistadores y plantea una pregunta de consecuencias incalculables. ¿Estos no son hombres? Hoy la pregunta, ¿acaso estos no son hombres como nosotros? Hoy digo, esta pregunta nos puede resultar ociosa o retórica, pero entonces no lo era. El español venía de una sociedad fuertemente jerarquizada. Arriba el cristiano viejo y abajo esos seres inferiores que figuran en una esquina de las Meninas de Velázquez, la María Bárbola, el Nicolasillo Pertusato, y en medio esos despreciados mudéjares que comían carne de pollo y verduras, hortalizas y frutas, es decir, cosas de poco alimento. Como José Jiménez Lozano dice, los conquistadores proyectaron sobre los indios la misma mirada que en España tenían sobre los seres inferiores. El eclesiástico de formación aristotélica vio en ellos al esclavo, un ser privado del alma racional. El hidalgo los vio como casta vil y despreciable.
el señor como bufones o sabandijas o siervos, el soldado como enemigos, los mercaderes como mercancía. Solo estos frailes vieron en ellos hombres como nosotros. Un escándalo y una novedad, porque dominaba entre todos la idea de que no eran personas. Y por eso un cronista de la época anota: solo unos frailes dominicos sienten lo contrario. Si este incidente ha pasado a la historia, ha pasado a ser un acontecimiento, ha sido gracias al testimonio de Bartolomé de las Casas. Hasta él, entonces un cura encomendero, llegó la noticia de la pregunta. Una pregunta que le transformó hasta el punto de que toda su larga y azarosa vida no fue más que una interminable meditación sobre el sentido de la pregunta. Desde la Ilustración asociamos el proyecto hombre, esto es, el ser humanos y no animales, a tres preguntas. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos conocer? ¿Qué nos cabe esperar? Conquistaremos la dignidad de ser humano si somos capaces de dar una respuesta razonable desde nosotros mismos a estas preguntas. La pregunta de Montesino, sin embargo, es de otro calibre. Es la pregunta que la humanidad se plantea en momentos de peligro, cuando la amenaza no se refiere solo al despliegue del proyecto humano, sino a su posibilidad. Es una pregunta que viene de lejos. Se hizo, por ejemplo, en los campos de exterminio. Con esa misma pregunta, Primo Levi da título a su libro de memoria, Si esto es un hombre. Así titula él su libro de memoria, Si esto es un hombre. Nos pregunta si esos deportados, torturados, humillados y expulsados por los nazis de la condición humana, si son hombres. Pero también se hizo antes. Nos la hizo el servidor doliente de Isaías, ese ser cuyo rostro tan desfigurado estaba que no parecía ser de hombre. Ese también nos preguntaba si, pese a carecer de hermosura que atraiga las miradas, es un hombre digno de ese nombre. Y la Biblia avanza dos respuestas. La del hombre que le condena porque tiene lo que se merece, como dirían los amigos de Job, convencidos de que nunca sufrió el inocente. El que sufre es culpable. Y luego está la respuesta de Yahvé, que ve en el sufrimiento del servidor humillado el resultado de su vocación compasiva, concediendo al sufrimiento del otro humillado una indiscutible y misteriosa autoridad moral. Un filósofo francés, Jean-Luc Nancy, emparenta estas preguntas con el ecce homo de los evangelios, y habla de la eceitas como sustancia de una ética a la altura de nuestro tiempo. Pilatos pregunta a los que acusan a Jesús de sedición si con esa pinta el predicador Galileo puede ser un peligro. Pero más allá de la intención de Pilatos, el ecce homo es la figura histórica que nos pregunta por la humanidad del otro humillado, que no solo pregunta por la humanidad del otro humillado, sino también y al mismo tiempo por la nuestra, la humanidad de los que miran. En la pregunta de Montesino, de Isaías, de Levi o de Pilatos, no solo está en juego la humanidad del otro, sino la del que responde. Están en juego las cadenas del otro, pero también las nuestras, hasta el punto de que solo liberando al otro, nosotros alcanzaremos la libertad. Y por eso la pregunta de Montesino es una pregunta epocal, porque inaugura la moderna ética de la alteridad. Hay otro aspecto que quisiera señalar antes de terminar. Le podríamos llamar el gesto intelectual de las casas. La pregunta de Montesino tuvo cola, porque cuestionaba la legitimidad de la conquista, y eso eran palabras mayores. Y por eso la vemos rebrotar 40 años después
en la controversia de Valladolid de 1550. Carlos V toma la sorprendente y osada decisión, sorprendente y única en la historia de los pueblos, de someter a debate público las razones de la conquista. Sí, la conquista está legitimada. Los protagonistas son Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, dos primeras espadas. Un moderno, Sepúlveda, que defiende la conquista, y un teólogo chapado a la antigua, pero al tanto de la escuela de Salamanca, que está en contra. Uno y otro recurren a los saberes de su tiempo, Aristóteles, la academia, para dilucidar si la autoridad papal es competente en este asunto, si la potestas del emperador alcanza tierras tan lejanas, si los indios son racionales, si son sujetos de derechos, si hay seres humanos nacidos para obedecer y otros para mandar. En esa controversia, Bartolomé de las Casas se encuentra mal, con un pie forzado. Brilla con fuerza en el conocimiento de los hechos y brilla por sus sentimientos compasivos, pero los saberes de su tiempo no siempre están de su lado. Su contrincante, Ginés de Sepúlveda, cuenta con notables cómplices académicos, empezando por Aristóteles, la autoridad indiscutible, que no solo distingue entre seres inferiores y superiores, sino que asocia la inferioridad natural de unos seres con la inhumanidad. Los inferiores son inhumanos. A estos, a los aristotélicos, no les cuesta considerar a los indígenas como seres inferiores que no poseen ninguna ciencia, que no conocen la escritura, que practican el canibalismo y hasta los sacrificios humanos. Y esto ya es un asunto mayor, lo de los sacrificios humanos, porque era considerado hasta por el propio Vitoria como una especie de crimen contra la humanidad, que obligaba a la Iglesia y también a los príncipes cristianos a intervenir para salvar a los inocentes. Si los indígenas practicaban sacrificios humanos, entonces lo lógico es lo que decía el cardenal García de Loaysa. Los indígenas debían ser herrados con el hierro de nuestra marca, es decir, podían ser conquistados violentamente y sometidos por la fuerza. Digo que Las Casas lo tiene difícil, pues por un lado está el saber de la época que él ha invocado y que da la razón a su adversario, pero por otro está su experiencia, la experiencia que le dice que la presencia de los españoles es un desastre. La situación del indio ya es insostenible, pero si se llega a legitimar ese estado de cosas como quiere su contrincante, la catástrofe está asegurada. Y este es el dilema en el que él se encuentra. ¿Qué hacer? Las Casas se enfrenta al dilema con un gesto intelectual de gran altura. Un gesto intelectual es algo más que un argumento, es una toma de posición desde el saber y desde la experiencia que compromete a uno totalmente. Las Casas lo tiene claro. Lo primero es la experiencia de la injusticia, y si los saberes establecidos proponen interpretaciones de los hechos que en vez de solucionar la injusticia la agravan, habrá que literalmente mandar a paseo a Aristóteles. Es decir, habría que declarar irracional a la racionalidad académica. Quien desee tener muchos súbditos, añade Las Casas, para, siguiendo la doctrina de Aristóteles, comportarse con ellos como cruel carnicero y oprimirlos con esclavitud y así enriquecerse, ese es un tirano y un bandolero. No hay razón que valga. La verdad no puede ser injusta, al contrario, tiene que hacernos libres. Con su gesto, y por eso lo traigo aquí, Las Casas propone un giro que los filósofos diríamos epistémico, de una enorme actualidad. Ya no se puede hablar de conocimiento de la verdad de la misma manera que antes. Por eso hablo de un giro epistémico. Si hubo un tiempo en el que podíamos pensar que la verdad está más allá del tiempo y del espacio, hoy sabemos que no,
que hay que tener en cuenta el tiempo y el espacio. La verdad es histórica. Y como lo que hay de historia o de tiempo en la vida es el sufrimiento, dice un filósofo judío moderno, Adorno, dice, hay que dejar hablar al sufrimiento como condición de toda verdad. Si la verdad es histórica y lo que hay de historia en la vida es el sufrimiento, dejar hablar al sufrimiento es la condición de toda verdad. Y esa es la gran verdad de nuestro tiempo. Una verdad que se anunció madrugadoramente en los acontecimientos de hace 5 siglos que hoy estamos conmemorando en Madrid. Y ya termino. En una sociedad como la nuestra, que tanto echa de menos la voz libre de los intelectuales, nos conmueve este grupo de frailes que osaron enfrentarse al poder de un imperio en nombre de los sin nombre. Es una razón de orgullo para la orden de predicadores que tanto se implicó en la defensa de la verdad, pagando un duro precio por esa libertad de juicio. Ejemplo, la propia vida de Antón Montesinos, asesinado en Venezuela por esbirros de unos banqueros alemanes que no soportaban su predicación. Es una razón de orgullo para la orden de predicadores, pero también para España. La conquista violenta de América nubló el juicio de la mayoría de teólogos, filósofos, militares, políticos y gente de a pie. Iban a lo suyo. Por eso reconcilia con la humanidad del hombre la historia de quienes, como la comunidad de Fray Pedro de Córdoba, supieron distinguir con tanta claridad el valor del precio. Muchas gracias. Y nuestro último ponente, don Enrique Iglesias, es el secretario general iberoamericano. Es un uruguayo que ha hecho de todo en la vida, hasta incluso nacer en España, que ha dirigido la CEPAL, cuando la CEPAL era un hervidero de ideas en una América Latina vibrante, que ha dirigido también el Banco Interamericano de Desarrollo, que le ha puesto corazón y cartera a muchos proyectos en todo el continente, y ahora le pone corazón y cerebro a esa Secretaría General Iberoamericana, que, por ponerla en contexto para muchos españoles, Iberoamérica es parte de lo que somos y es parte de la solución de esta España en crisis que tenemos. Con ustedes, Enrique Iglesias. Señores obispos, señor maestro de la Orden, miembros de la familia dominica, amigos profesores, estimadas amigas y amigos todos. Voy a ser muy breve. Muchas gracias por darme la oportunidad de asociarme como iberoamericano y como responsable de la cooperación iberoamericana a este gran evento que hoy recordamos. Primero, un gran evento lo es para la Orden Dominica el hecho de haber iniciado con sus hombres una trayectoria ilustrada, una trayectoria valiente, una trayectoria práctica y orientada a la acción que es patrimonio de nuestra cultura iberoamericana. Y en segundo lugar, creo, y se lo recordaba de alguna manera los profesores que nos acaban de regalar estas magníficas presentaciones, porque también significa, a mi modo de ver, el hecho de que un imperio, y los imperios tienen todos grandes activos pero enormes pasivos, así ha sido la historia de la humanidad, pero creo que este es el único imperio en la historia de la humanidad que 20 años después de iniciarse comienza a cuestionarse desde dentro por cuestiones éticas o por cuestiones religiosas. Creo pensar, por tanto, que es un hecho histórico de una enorme trascendencia que, por supuesto, honra a la corona, honra a España, pero también honra a toda Iberoamérica, porque de ahí partió esa tradición que acabo de mencionar y que honra tanto a la Orden Dominica. Este fray Antón Montesinos, precursor justo, sagaz y bien intencionado, coautor e intérprete valioso del pensamiento colectivo de la Orden, consciente de los abusos
que una visión deformada y egoísta de la conquista había generado y tantos problemas creó a la conquista y a la imagen de España. Pero además un defensor adelantado de la igualdad y de los derechos humanos, de la protección de aquellos que por no ser idénticos a nosotros deben ser protegidos de cualquier igualdad y de cualquier tiranía. Ese sentido de la igualdad y de la tolerancia, dos grandes principios que, por cierto, siguen estando tan carentes y tan faltos en la humanidad que nos toca vivir, y que está en la profunda raíz del cristianismo, ese sentido de la igualdad que nos hace hoy iberoamericanos bajo el mismo cielo. Y lo hacemos porque en un momento de prosperidad económica y consolidación democrática, como estamos viviendo nosotros en América Latina, es muy importante que reconozcamos todos los días los déficits sociales que llevan aún a la exclusión y a la consideración como ciudadanos de segunda clase a comunidades indígenas y afrodescendientes fundamentalmente, que son parte esencial de nuestro gran mestizaje, esa enorme conquista de América, de Iberoamérica, que es el gran mestizaje. Esa misma actitud de resolver injusticias y de diseñar políticas públicas que nos hagan avanzar en el camino de la igualdad y del derecho es lo que nos anima a seguir señalando aquellos ámbitos, ya sea en la periferia de las ciudades, ya sea en comunidades sometidas hoy en América Latina a la violencia y al crimen organizado, que merecen un tratamiento directo y asumido por toda la sociedad. Cada vez con más importancia vemos nosotros lo que se está produciendo en América Latina, que es precisamente esa prevalencia en varios lugares de la pobreza que tiene cara de indígena, que tiene cara de negro, que tiene cara de mujer, que tiene cara de niño abandonado. Esa es un poco la realidad que de alguna manera comienza a denunciar aquella exclusión que con tanta sabiduría y coraje lo hizo el amigo Montesinos. Con frecuencia nosotros hablamos y decimos y sabemos que de alguna manera este caballero fue en el fondo una gran hidalguía, sinónimo de generosidad y nobleza de ánimo, y lo recordaba muy bien el profesor Reyes Mate y el profesor Pastor. Es también el hecho que Bartolomé de las Casas ha cumplido el relato de Montesinos, lo que dijo en aquella oportunidad, en aquel sermón breve, pero seminal, de una práctica iberoamericana de la igualdad entre los hombres y las comunidades y el inicio de toda una política de promoción que honra, por supuesto, a la Escuela Española del Derecho Internacional, a la Universidad de Salamanca. El sermón de Montesinos ayudó a humanizar la presencia española, influyó en los textos jurídicos de las independencias iberoamericanas, cuyo ciclo de bicentenario de los 3 virreinatos hemos vivido estos últimos años. Y además influyó en forma tan importante en toda la estructura de los derechos humanos suscritos por Naciones Hermanas de América y en las Naciones Unidas. Pero como se ha recordado hoy de mañana por el profesor Calvo Sotelo, y decía, nunca se ha legislado más y nunca se ha cumplido menos en aquellos tiempos. Yo creo que es bueno, por tanto, recordarlo y de alguna forma tomar esas banderas como parte de un camino que no ha terminado, sino que se reclama todos los días en el mundo que estamos viviendo. Por eso que nosotros quizá el primer proyecto de estas cumbres iberoamericanas de 1991, antes de terminar la reunión de jefes de Estado de aquel momento, fue el establecimiento del proyecto de un fondo indígena, como reconocimiento de la deuda histórica que había con esas comunidades. Y hace 2 meses, las mismas cumbres iberoamericanas celebraron el año de los afrodescendientes. 30% de nuestra comunidad son afrodescendientes, son negros de origen, como de alguna manera en todos esos elementos existen estos factores de desigualdad que de alguna manera tenemos que enfrentar. Por eso yo diría que es muy importante recordar este acontecimiento tan histórico, para recordar lo que fue, lo que contribuyó a la historia de la humanidad, lo que le dio a Iberoamérica como bandera y objetivo, pero pensar que es un elemento que está permanentemente en la presencia del mundo en que estamos viviendo, como muy bien recordaba el maestro, pero que de alguna manera tenemos que seguir adelante cultivando todos los días para hacer realmente de nuestra tierra, esta tierra iberoamericana, que está bajo un mismo sol, una misma cultura, unas mismas lenguas, esas lenguas que unieron América, las 2 lenguas que dieron realmente unidad que el continente, que de alguna manera nos lo recuerda este gran mensaje que celebramos en el día de hoy, que es un mensaje dominico, es un mensaje español, pero también es un mensaje iberoamericano. Muchas gracias.